Cae la tarde y en un rincón de la ciudad, en un pequeño jardín, alguien cuenta una historia, reflexiona en voz baja o conversa, paseándose bajo los árboles. Es hora de volver a casa, bajar la velocidad y darle tiempo al tiempo. Christian Warnken nos abre la verja de su jardín para que respiremos aire puro y oxigenemos el espíritu. En Pauta, aquí comienza Desde el Jardín. Una presentación de Grupo Educar, construyendo el futuro de la educación técnico-profesional en Chile. Lo esencial de toda exploración será volver al propio jardín y ver las cosas por primera vez, decía el poeta T.S. Eliot. Muy buenas tardes, queridas y queridos radiovidentes que al escucharme me ven caminar por este pequeño jardín al fin del mundo. Y fíjense que esta tarde llevo en mis manos un libro que acaba de ser publicado, que ya está en las librerías, 50 películas viejas de Ascanio Cavallo y Antonio Martínez, editado por Upcar Editores. Es un libro que nos trae a la memoria, nos devuelve películas entrañables, películas entre comillas viejas. Bueno, como soy yo viejo el que está hablando aquí y el que tiene el libro entre sus manos. Películas con las que uno se reencuentra a través de los comentarios siempre muy precisos, muy agudos y muy iluminadores de Antonio Martínez y Ascanio Cavallo. Y pienso que este puede ser un gran regalo de Navidad para los cinéfilos y cinépatas, ¿no? Si tienen algún cinéfilo o cinépata en su familia, este libro es un buen libro para regalar, es un libro que se lee rápido, que se va recorriendo y que nos invita a mirar en perspectiva la historia del cine, que pareciera que llevara tanto tiempo, pero en realidad no es tanto tiempo. O sea, el cine es viejo o en realidad partió hace muy poco como invento, como tecnología, como lenguaje, como arte. ¿Y cuáles son las películas? Esa es otra pregunta que yo me hago, que han envejecido mejor. De eso vamos a hablar hoy día caminando por el jardín con Antonio Martínez, columnista y crítico de cine en distintos medios, entre ellos en el Mercurio. Ha colaborado en TV13 Radio. De hecho, estas 200 películas que están acá, perdón, estas 50 películas que están en este libro fueron películas que se comentaron en Página 13, en 13 Radio. Él además fue director editorial de Alfaguara. Ya habían publicado un libro que también tengo muy interesante, que son 100 años claves del cine. Eso fue en el año 1995. Es autor de un libro más personal, Soy del Everton y de Viña del Mar, eso en Lolita Editores. Antonio Martínez camina conmigo esta tarde en el jardín. Antonio, muy bienvenido a este pequeño jardín. Muchas gracias, Cristian, muchas gracias. Y es verdad, lo que tú decías, fíjate, eso de los aniversarios y del tiempo, ¿no? Porque el cine en 1995 cumplió 100 años, ¿no? Y nosotros ahí publicamos ese libro en Planeta, ¿no? Con este editor Carlos Orellana, ¿no? 100 años claves del cine. Y de eso ya han pasado 30 años, ¿ya? Y ese como un aniversario, e incluso antes de eso, en abril de 1985, empezamos a hacer la crítica con Ascanio el mismo día, a la misma hora y en la misma revista, ¿no? En la revista Hoy, en ese tiempo, ¿no? Entonces, también cumplimos este año 40 años de crítico de cine. Y en verdad, bueno, eso probablemente no le importa a nadie, solo nos importa más a nosotros. Pero claro, coincidió con esto de poder hacer este libro de las 50 películas y lo hicimos, en fin, también, nosotros somos amigos harto tiempo, digamos, ¿no? Entonces, de alguna forma, parte de la amistad está totalmente conectada con el cine, ¿no? Y con conversar de cine y con conversar de películas. Entonces, en ese sentido, poder hacer este otro libro, en fin, para dos personas que son amigas, es también muy entretenido hacer, ¿no? Oye, Entonces, Antonio, usted, la amistad de ustedes o la coincidencia, algo cuentan acá, partió en 1981, creo, en Madrid. A ver, ¿podrías sí, contar un poco esa historia? claro, porque lo que pasa es que, mira, yo vivía en Madrid, ¿ya? Y quería ser corresponsal de la revista Hoy. Y mandaba artículos de allá por carta, ¿no? Escritos a máquina. Artículo, entrevistas, qué sé yo, muchas cosas de cine. Y la verdad es que a Guillermo Blanco, que era el editor,
el gran periodista y escritor Guillermo Blanco, el cine le interesaba, pero no de alguien que escribía de Madrid y que era un desconocido, un perfecto desconocido, digamos, ¿no? Y además yo no tenía tampoco conexiones, ¿no? Yo era de Viña y no tenía también gente conocida o amiga en la revista, ¿no? Alguien que pudiera decir quién era el que escribía. Y Guillermo Blanco le pidió a Ascanio que revisara el mucho material que llegaba al extranjero, de periodistas o de interesados que enviaban artículos y tal. Y Ascanio, como era cinéfilo, se empezó a percatar y a preocupar de algunas de las cosas que yo enviaba. Y gracias a él, algunas de esas cosas se publicaron, ¿no? En la revista Hoy, no sé, alguna entrevista a Christopher Lee, algo de Samuel Fuller, algo de Tony Curtis, en fin, porque yo andaba tratando de entrevistar a actores y directores, algo de Fernando Rey quizás también. Y entonces, producto de eso ya no hicimos amigos. Y él fue el 81 por el golpe de Estado de Tejero, no en España, el intento de golpe de Estado. Claro, me acuerdo. Entonces ahí nos conocimos y naturalmente la gente que le gusta el cine se conecta de repente con cierta facilidad, ¿no? Porque empieza a hablar de autor. Probablemente como la gente que es muy leída, ¿no? Que empieza a conversar con otro escritor y sabe de tal autor, sabe de tal editorial, sabe, en fin, cuándo publicaron, cuánto no publicaron, las conexiones internas, ¿no? Entre las propias novelas, los personajes que se repiten, ¿no? Las anécdotas similares. Entonces, ese entramado hace que dos personas, en fin, se entusiasmen. No es un entramado tanto, claro, es como el conocimiento en el sentido que es lo que le gusta a uno, y sobre todo, Cristian, claro, que a nosotros el cine no nos hacemos críticos de cine por el periodismo, digamos. Nosotros nos gusta el cine desde niños. Ascanio en su niñez y yo en la mía, ¿no? Pero nosotros éramos, claro, esos cinéfilos que tenías 13, 14 años. Yo vivía cerca del Cine Oriente en Viña. El Cine Oriente estaba en 10 Norte con la calle Quillota. Y yo llamaba por teléfono a la señora Aurora, que era la boletera, ¿no? Y le Ah, preguntaba, porque en ese tiempo era 21 años, 18 años la censura, y le preguntaba si podía entrar, es decir, si el acomodador que estaba ahí era, en fin, más liberal y se hacía el tonto o más estricto en esto, ¿no? Y ella me decía cuándo podía ir, digamos. Y a veces mi mamá me llamaba, ¿no? Y me iban a buscar los acomodadores, en fin, diciendo eso, que su mamá lo llama, devuélvase a la casa, en fin. Y eso cuando estaba en el colegio. Entonces, la pasión de uno por el cine tiene que ver con algo muy como natural, que está en la naturaleza. Ahora, ¿por qué? Es porque así fue nomás, ¿no? Así fue. Entonces, de alguna forma, la crítica de cine prolonga eso, digamos, ¿no? Y el periodismo es una herramienta para hacerlo. Pero ni Ascanio ni yo somos críticos de cine por el periodismo, ¿no? El periodismo es un vehículo, pero, en fin, nos gusta desde antes, digamos. Sí, ¿Cuál fue la primera película, te recuerdas la primera película que viste o la película que te marca o te produce una conmoción? Puedo exagerar un poco, una epifanía y te hace claro. descubrir que el cine es lo tuyo y que es tu pasión más profunda. Sí, a mí, claro, es difícil. Mira, yo lo que pasa es que, mira, antes las películas uno las veía una vez. No pensaba que las películas iban a seguir existiendo, ¿no? Mm. A veces algún canal de televisión podía repetir alguna, pero uno asumía que era otro el soporte, que era el cine, solamente la veía una vez y luego la película desaparecía. Entonces, tú tratabas de buscar las películas como diera lugar. Yo creo que hay una película, no es muy buena, eh, ni me acuerdo el director, pero una que se llama Arenas de Kalahari, que es con Stuart Whitman, Stanley Baker y alguna actriz como muy erótica. Y es una lucha al final con mandriles del protagonista. El problema es que era para mayores de 21 años y yo no sabía exactamente por qué. Porque era selva, personaje, era en verdad una avioneta de 5 o 6 hombres con una mujer, ¿ya? Y traté de verla por todos los medios, incluso fui hasta el Cine Avenida que está en Valparaíso existía, frente a la Católica, ¿no? De Valparaíso, que tú conoces también, frente a la Católica había un gasómetro muy grande, un café que se llamaba Las Cachás Grandes y el Cine Avenida. Ah, Y yo logré entrar a ese cine y fíjate que logré entrar
como eran los cines antiguos, ¿no? Que eran totalmente segmentados, en el sentido que la clase alta, clase media, ingresaba por un sector y por una boletería, y las galerías tú ingresabas por otro costado del cine y por y por otra boletería, ¿no? Entonces yo entré hacia arriba por al Gran Avenida a ver la película y sí, yo creo que ahí me di cuenta de por qué la película era erótica, digamos, ¿no? Entonces era muy niño, pero esa película, fíjate, después me trajo mucho recuerdo porque el final de Valparaíso, mi amor, van a ver una película. Y el cine es el cine Avenida, ¿no? Es el Ah, cine Avenida de Valparaíso. Al Aldo final, Francia, la película de Aldo Francia, claro. la película de Aldo Fra- Entonces, algo de eso yo creo que en esa película, entre Arenas de Kalahari, el descubrimiento de las cosas, como luego las cosas se convierten y están en el cine también, ¿no? Porque después ese mismo espacio del Gran Avenida donde yo fui, se convierte finalmente en un espacio en el cual termina la película. Claro, y en esa, bueno, yo creo que esa es algo de esas películas. Probablemente, yo creo que alguna película Antonioni también, ¿no? Esas películas como, como de esa existencia como de personajes un poco como vaporosos, ¿no? Que son como líquidos en su conversación, en su sentimiento, incluso en sus caminatas, digamos, ¿no? Ese mundo como tan adulto, ¿no? Que uno intuye cuando niño, ¿no? Y que son de frente, bueno, como la frase de los hombres que caminan, digamos, ¿no? Entonces, yo creo que ese tipo de películas en algún punto también a uno lo conmovían, no por lo que entendía, sino por lo que no entendía, pero presentía, ¿no? Pero asumía que estaba ahí un mundo en el cual uno en algún momento tenía que entrar y eventualmente comprender, digamos, ¿no? Oye, Yo creo, Antonio, sí, Antonio, hay una parte del libro donde ustedes hablan o conversan en estos pequeños diálogos sí, que van comentando sobre cómo cambió la situación del cine en el mundo. Tú estás hablando de unas salas de cine que desaparecieron. En Santiago también hubo un momento, una época de oro, que claro, había 20, 30 salas de cine claro, impresionantes, ¿no? El Gran Palace, el Rex, el no, Astor, el Huérfano, claro, etcétera, ¿no? claro, Y esas han ido desapareciendo y ya están las cadenas, Cinépolis, etcétera, y están las plataformas. Lo que pude ver yo ahí en la conversación con Ascanio Cavallo, sí, tu partner, es que él es como más pesimista, es decir, siente que hay un ocaso de lo que es el rito del cine, de entrar a la sala, esa oscuridad, ese silencio, ese estar ahí, el sonido, cómo se escucha. Tú, en cambio, eres, no sé si más optimista o realista, y no le ves O sea, la pregunta es, sí. eh, pareciera estar en extinción, o están muriendo las salas tal como las conocimos, las salas de cine. ¿Eso afecta al cine mismo? ¿Pone en Sí. peligro la experiencia del cine tal como la conocimos o tú crees que no? Claro, no, Ascanio es verdad, él tiene una opinión distinta. En ese sentido, yo creo que puede ser más pesimista. En- n- No, mira, yo lo que creo es que hay algo que tiene que ver con la experiencia y la imagen. Esa conexión, evidentemente, se ha modificado. Se ha modificado de una de las partes de la imagen, ¿no? Hoy vivimos en un mundo absolutamente dominado por la imagen, algo impensable hace unos años. En algún momento la imagen era en silencio y apareció el cine sonoro. En otro momento era el cine en blanco y negro y apareció el cine en color. Y en otro momento el lugar donde veíamos efectivamente se ha ido modificando y se ha ido transformando. Pero yo creo que la experiencia tiene que mantenerse, digamos. Lo único que a uno le puede dar, creo yo, esperanza en las cosas es que la experiencia humana y artística frente al hecho del cine se mantenga, independientemente del soporte mío, la edad que tengo, las películas que me gustan, más o menos en este momento. No porque uno cambie de repente de opinión, cuando es más viejo, cuando es más joven, tiene otra percepción de las cosas. Y también el soporte. Pero nada de eso debería afectar la experiencia, porque si no uno debería pensar, uno piensa, ¿qué memoria como colectiva o afectuosa puede tener un joven que va hoy al cine donde todas las salas son iguales? Dice uno, ¿no es verdad? Todas las salas de Cinemark son iguales, de Cinépolis son iguales.
cuando uno iba al cine en mi generación, cada sala era distinta, ¿no es verdad? Cada sala uno la recuerda de forma distinta. Pero yo no puedo invalidar la experiencia de ahora. Probablemente la gente que va ahora va a tener, la gente joven, la experiencia inicial con el cine y constante con el cine. Yo creo que eso se va a mantener, digamos. No creo que eso se modifique. Se podrá modificar el soporte, es verdad, pero no como la epifanía o el conocimiento o la emoción o los nombres que tú quieras, pero yo creo que eso va a permanecer. Por eso yo soy, en ese sentido, sí, puedo ser más optimista. Sí, oye, Antonio, ¿qué es lo que nos entrega específicamente el cine? ¿Qué nos entrega cada película? Eh, ¿Cuál es la experiencia que entrega el cine que no entrega otro lenguaje? Tú te mueves entre ambos mundos, el mundo de los libros, el mundo de la escritura, el mundo del Sí, periodismo y el mundo del cine. Pero el cine entrega algo que no encontramos. Muchas veces se dice al revés, no. En esta película no podemos ver el libro en toda su plenitud, lo mostró un claro, autor. Pero el cinéfilo dice no. La película entrega algo que no puede entregar. Por ejemplo, la literatura. Vamos a concentrarnos ahí. ¿Qué es lo que entrega el cine como mi- experiencia que no entrega la literatura? claro. Bueno, mira, yo creo que hay una cosa que es absolutamente compartida. Yo creo que el mundo, digamos, del artístico, el mundo que tiene que ver con la belleza, que tiene que ver con el conocimiento, está en el cine, está en la literatura, está en la música, está en un paisaje, está a lo mejor en la gente amiga de pronto con la que te encuentras, está en los recuerdos. Yo creo que no puedes sectorizar. Yo creo que todo, en definitiva, te ayuda a descubrir y a entender el mundo, que es tan fácil como eso. El asunto con el cine, creo yo, es que a mí me va a ver las mejores películas no terminan, sino que empiezan con uno. Es decir, las mejores películas que se quedan con uno es como el título de lo de David Lynch, ¿no? Lo del fuego camina conmigo. Yo creo que las personas, las mejores películas cuando terminan, se van a quedar con uno de manera misteriosa. Algunas es por una secuencia, otras de repente es por un diálogo. Algunas son incluso por el momento cuando la viste. Otras incluso es por la persona con la que la viste. Oye, o por la música O que por la la acompaña. música, Por sin ejemplo, duda. Ennio Morricone, la música. Sin duda, Acabo de o ver por la música, ¿sí? claro. Por eso, entonces, y otra será por un segmento y por un momento de la fotografía, por una actuación, por un perfil. Pero yo creo que ese como tejido es un tejido como protector, ¿no? Es un tejido que te acompaña en el tiempo y te sigue y siempre está ahí. Son cosas a las que tú puedes volver. Probablemente la gente que le gusta el cine o que le gustan determinadas cosas ve repetidamente lo mismo o piensa repetidamente en determinados diálogos, ¿no es verdad? Entonces, pero yo creo, fíjate que la permanencia del cine es cuando las películas terminan. Cuando unas películas terminan, las mejores películas, en fin, van a estar contigo siempre. Ustedes hablan en el libro, en este libro estamos comentando con Antonio Martínez el libro 50 películas viejas, un libro que él acaba de editar junto con Ascanio Cavallo de Ucbar Ediciones. Ustedes hablan de cariño por el cine. A ver, me gustaría profundizar en ese concepto. ¿Cuál es ese cariño por el cine? ¿Cómo podríamos Claro, describir? yo creo, claro, nosotros hablamos de esa cosa de película entrañable, y entrañable en el sentido de lo íntimo, ¿no? De lo personal, de qué forma algunas películas a ti personalmente te afectan, no más que otras. Probablemente, si a uno le dicen del canon, en el canon uno siempre va a tener determinadas películas y uno puede coincidir, pero cuando empieza a no coincidir, en esa otra lista que es una lista tuya, que no le pertenece a otra persona, que tiene que ver quizás con tu experiencia, con tu sensibilidad y con tus películas. Incluso puede ser una lista que tú hasta mantengas medio en secreto, como en un jardín, ¿no? Como en un jardín secreto, de ni siquiera decir cuáles son verdaderamente las películas que a ti más te conmueven o te emocionan, porque probablemente te descubrirían, ¿no? Quizás algo tiene en eso en el cine de cierta cosa más bien privada y secreta. Antes en la sala oscura con mucha gente y ahora quizá más veces en la soledad, digamos, ¿no? Porque uno como cinéfilo siempre es curioso, esa cosa del cinéfilo, es cierto, dice eso, mira, la sala llena de gente. Uno probablemente
la gente que es cinéfila acostumbrada a ir a cines vacíos, digamos, donde generalmente no iba nadie, digamos, ¿no? Claro. Porque eran películas que no tenían mucho éxito y que o duraban 2 días en cartelera o 3 días y tú siempre ibas. Pero yo creo entrañable en algún sentido en que, porque, por algo, claro, mira, por ejemplo, el Cid Campeador, ya que ponemos ahí en el libro, ¿no? Claro, el Cid Campeador, para mí, por ejemplo, bueno, ahí nosotros como dialogamos, este libro fue más fácil de hacer que Cien años clave del cine, porque Cien años clave del cine es un solo texto compartido. Entonces teníamos que ponernos de acuerdo en el texto. Acá, como cada uno de los dos habla, tiene esa libertad, digamos, ¿no? Para hacerlo como diálogo. Pero el Cid, suponte, yo puedo decir, ¿qué recuerdo a mí, que yo vivo en España en lo del Cid, ¿no? Yo me acuerdo en Peñíscola que está cerca de Valencia, ¿no? Que es una larga playa. En esa playa se filmó el enfrentamiento final, cuando el Cid ya muerto cabalga sobre Babieca contra Ben Yusuf y lo suyo. Y en ese momento, en la distancia, cuando van a hacer la película y van a poner la cámara en la playa, dicen, mira, el castillo que está ahí arriba es muy bajo, tenemos que subirle unos 10 metros. Y los de la película, a ese castillo del siglo XIII, lo subieron 10 metros, ¿ya? Sin vergüenza alguna, digamos, modificaron ese castillo que era el Papaluna en 1200 y tanto, y lo pusieron así, e incluso en Peñíscola, en el castillo, está eso puesto, digamos, ¿no? Que es así. Bueno, eso no está en el libro, te quiero decir, pero para mí, en fin, es como el cúmulo de cosas, ¿no? Con respecto a las propias películas. Entonces, bueno, lo hacemos así, así vamos con el libro. Y probablemente, mira, también algunas de estas películas, quizá la de Ettore Scola, ¿no? Nosotros que nos habíamos amado tanto. Ce Eso, l'avamo tanto amati, gran película. no, Gran, gran película. Bueno, gran película. pero la película que ahora de Florestano Vancina, La estación de nuestro amor, la película que está en el libro y que se puede ver por YouTube, es una película de años previos y uno podría decir es el antecedente de esa otra película. Está horadando el mismo mundo de la pérdida, de la decepción, de la destrucción de las amistades y del mundo que avanza y un poco te va dejando atrás. Y las personas que parecían caminar desde la misma línea van unos atrás. Bueno, la estación de nuestro amor se puede ver porque está en YouTube y todo eso. La Antonioni, ¿no? Antonioni por la noche, el eclipse, ¿no? Por la aventura. La película que aparece acá, La Dama sin Camelia, eh, está también en YouTube, ¿no? Y la protagonista es Lucia Bosé, una gran actriz, una Miss Italia, como todas las actrices italianas, la madre sin duda de Miguel Bosé, y es una gran película, ¿no? Y también está en YouTube, es de las primeras de Antonioni, y se puede completar la propia filmografía. Quizás sin este impulso, esas películas pasarían inadvertidas y Oye, no se verían. Antonio, de hecho aquí tengo el comentario que ustedes hacen. Y es interesante lo que dicen. Lo primero que tremendo lo de Antonioni. Yo no sabía que había sufrido un ataque que lo había paralizado del Sí, lado derecho, ¿no? El año 55 y lo dejó sin habla, ¿no? Y el mundo fílmico de las películas tienen alguna extrañeza. Y ustedes aquí hablan de que la desazón humana frente a un mundo material enigmático. Y Lorenzo Cucu define a Sustino como la visión extrañata, una especie de distancia emocional de la cámara. Ahí brevemente sí, hablemos del cine Antonioni, que es un director muy interesante. sí. Mira, yo creo que Antonioni siempre este cine existencialista, pero no es solo existencialista en el sentido del pensamiento, en el sentido de lo abstracto, ¿no? En el sentido de la propia, es también de la existencia, ¿no? Antonioni en ese sentido es capaz, por ejemplo, en la noche, cuando Marcelo Mastroianni con Jean Moreau caminan, el año 62, 63, digamos, se asombran y uno le dice al otro, mira, el problema es que en el futuro los hospitales van a ser como clínicas. Perdón, las clínicas y los hospitales van a ser como hoteles de lujo. Hacia allá vamos. Ese es el mundo. Antonio Ripete es alguien que
descubre con muchísima precisión el mundo que viene, Ajá, el futuro que viene, y eso te pone en un vacío. ujú. Yo creo que en ese sentido el cine Antonioni, al tener esa capacidad intelectual e intuitiva de saber lo que viene, en una distancia muy alta, ¿no? Entonces uno va muy paso a paso, ¿no? Y alguien que descubre con anticipación, naturalmente te empuja al vacío, digamos. Te empuja un vacío entre medio y no sabes bien por dónde salir. Y eso te produce el desacomodo, quizás el pánico humano incluso, ¿no? Y el no entender lo que está pasando. Y yo creo que Antonioni tiene esa porción, ¿no? Esa porción de inteligencia, de sensibilidad, de adelantarse en el tiempo de tal forma en que uno como espectador siente que hay algo que está flotando. Y en ese espacio está uno, digamos, ¿no? No, Esta pero película, esta sí, película de Antonioni estará en YouTube, se podrá encontrar o no. sí, sí, se puede encontrar. Y una copia estupenda. Muy Ah, qué bien. Y con maravilla, subtítulos y ya con todo. me dieron ganas de No, verla, sí. Me dieron ganas no, de verla. es muy, además que es una película sobre el cine, porque Lucía Bosé es una actriz, mire, y a ti igual te puede interesar más que a nadie, porque es una película de una actriz que va al cine y se da cuenta que lo que ha hecho en el cine como actriz siente que no está contenta con eso. Y le ofrecen algo más, le ofrecen un papel extraordinario, único, ser Juana de Arco. Ajá. Y tampoco va a sentir que está contenta. Mira, lo bueno que hay una cosa curiosa, porque otras películas, quizá El Pisito, ¿no? Esta de Marco Ferreri, ¿no? Es sobre Ujú. España de los años 50, 60. También la de Francesco Rossi, El Desafío, ¿ya? Una coproducción española-italiana también. Es que hay una porción de película que también cuentan la transformación de la ciudad, ¿no? De cómo la ciudad, de que ya terminó la guerra, que empieza la modernidad, empieza el progreso, empieza también las clases medias a expandirse y se van a empezar a construir blocs y ciudades, grandes ciudades de departamentos con toda la modernidad del caso, con ascensores, con todo lo demás. Y esa transformación de la ciudad es como esa cosa que decía Carlos León, el escritor de Valparaíso, ¿no? Que a él Sí, le el había... gran Carlos León, sí, el gran Sí, Carlos León. claro que decía eso, que su papá tuvo la mala idea, porque era funcionario público, de que se cambiaban, muchas de ciudades se cambiaban al norte, a La Serena, a Valparaíso, porque él pensaba que cambiando de ciudad le iba a cambiar la fortuna. Y Ujú, por cierto que no, solo se ujú. cambiaba de ciudad, pero la fortuna no le cambiaba. Entonces también mucha de esta clase media intenta, claro, mejorar sus condiciones de vida, cosa que lo hace, pero se encuentran con eso, con el otro problema, lo otro que te va a pasar, digamos, en fin, la inutilidad de la vida, con la decepción, con la Bueno, destrucción de los sueños, claro, todas esas cosas son, la vieja historia. todas esas dimensiones del humano son las que explora maravillosamente bien el cine. Vamos a ir, Antonio, una muy breve pausa. Nos queda el último pedacito de programa. Estamos comentando, esto daría para horas, porque son muchas y maravillosas películas. Estamos comentando el libro 50 películas viejas de Ascanio Cavallo y Antonio Martínez. Y regresamos en unos segundos aquí en Desde el Jardín. Estamos caminando esta tarde por mi pequeño jardín, conversando sobre cine, conversando sobre películas viejas, hablando con cariño de esas películas viejas. Y estas películas viejas de las que hablan Ascanio Cavallo y Antonio Martínez, estoy con Antonio Martínez aquí en mi jardín, ¿son los clásicos del cine o no? Eh, ¿Cómo categorizamos estas películas que ustedes escogieron en esta antología personal? Sí, mira, no deberían, no son los clásicos. Quizás los clásicos más, el canon está en el libro que hicimos en 95, los 100 años claves del cine. Pero mira, pasa otra cosa. Cualquier persona, creo yo, se puede dar cuenta de esto, ¿no? Cualquier persona que lee críticas de cine o comentarios de cine o artículos. Lo más repetido a lo largo de un año es Vértigo. Tú escuchas que esa película Vértigo a cada rato aparece, porque alguien la utiliza como referencia de lo que sea. Taxi Driver, referencia de lo que sea. El Padrino. Bueno, todas esas películas son ya, no necesitan más cosas, digamos. No necesitan hablar más de ellas, porque si no el cine se hace demasiado estrecho, se hace demasiado pequeño, digamos, ¿no? Porque muchas veces ocurre que al escribir de cine se dice
Yo la otra vez leía una crítica, no acá en Chile, en otro medio. Pero claro, hablaban que la luz en tal momento era como la de Marnie, la de Hitchcock. Que el vestido era como, no sé, la de Kim Novak en Vértigo. Entonces, la repetición de la referencia es abrumadora. Es como si el cine no tuviera otra referencia. Entonces, este libro lo que busca también es a John Cromwell, a William Dieterle, busca a otros directores, a directores que están a lo mejor en una línea distinta, a Henry King, ¿no? El que dirigió tantas veces a Tyrone Power primero, a Gregory Peck después, a ese tipo de directores. Y algunos de ellos, muy renombrados, Otto Preminger, no es Anatomía de un asesinato, es Buenos días, tristeza, ¿me entiende? Carol Reed no es El tercer hombre, es El otro hombre, otra de sus películas. Y así vamos intentando darle como también el espacio a otras películas, a otros títulos, a otros nombres propios, digamos, ¿no? No a los viejos y repetidos de siempre, ¿no? Es para amplificar la mirada, ¿sí? Como por ejemplo Scorsese. Por ahí dicen ustedes, no sé si en el libro o en otra parte lo dijeron, que Scorsese se dice es la Biblia del cine, ¿no es cierto? Claro, entonces, ¿qué más se puede decir también? No puede decir más de eso, ¿no? O sea, en el sentido de que Scorsese, él probablemente, claro, bueno, es alguien que ha escrito, claro, ha escrito de su país, digamos, ¿no? Es de la construcción de Estados Unidos, es de la construcción del cine, es de la construcción del cine como, ¿cómo se llama? Como material de construcción, ¿no? Del siglo pasado y de este siglo. Y de alguna forma él es el artista, es también el capataz y es también el maestro de obra y el que admira a otros cineastas y que incluso pone dinero para que otros cineastas con su fundación tengan el renombre y la oportunidad que él tuvo y que otros no tuvieron. Entonces, en ese sentido, Scorsese es todo, digamos, ¿no? Es la construcción del cine, la construcción del país, es la construcción de la cinematografía como soporte, ¿no? Del conocimiento. Entonces, claro, pero bueno, no hay ninguna película de Scorsese acá, porque no vamos a hablar ya de Taxi Driver, hay que ser muy catete, ¿no? Sí, Sí. claro, lógico. Oye, Antonio, ¿Mm? yo decía al comienzo, la pregunta es, ¿cuáles son las películas que envejecen bien? ¿Cuál podría ser el criterio para decir esta película, curiosamente, así como el vino que uno puede guardar y Sí, puede convertirse en un muy pero, buen vino? ¿Pasa claro. eso con la película y cómo lo podemos medir eso? No, yo creo que sí. Lo que pasa es que el tiempo el que mide eso, entonces, mientras no pase el tiempo, no necesariamente lo sabe, digamos, ¿no? El tiempo efectivamente el que ayuda a que determinadas películas envejezcan, otras empalidezcan, pero es eso, tienes que ponerla simplemente. Mira, las que peor envejecen son las de muchos efectos especiales. Ujú. Porque los efectos especiales es lo primero que pasa de moda, digamos, ¿no? Y si el público más joven, adolescente, el que más admira la espada láser, ese tipo de bueno, a los 2, 3 años todo eso se va a demoronar. Las películas con efectos especiales, que son las como las más modernas, son las primeros que efectivamente se van a agotar, porque el propio invento va, en fin, apurando el paso más de la cuenta. Pero Oye, yo creo que es difícil, yo creo que el tiempo es lo que dice, no es tan fácil, fíjate, saber así de primera, ¿no? Lo que perdura, lo y que de se... de estas películas que ustedes seleccionarán, danos unos ejemplos de dos películas o tres películas que hayan envejecido muy bien desde tu punto de vista. Yo, por ejemplo, creo que El Pisito es una película de Marco Ferreri, director italiano. Ujú. Eh, es una novela de Rafael Ascona, ¿no? Rafael Ascona, guionista español, es el mayor guionista español que ha habido y que habrá. Eso no hay posibilidad alguna que nadie lo supere, ni en el pasado, ni en el futuro, ni nunca. Y él escribió una novela chiquitita, El Pisito, y esa novela Marco Ferreri la llevó al cine. Es como su primeros, y es como el primer guión, ¿no? De Ascona. Y Ascona agradecía siempre el consejo que le dio Marco Ferreri para escribir el guión. Ese fue el primer guión de Ascona, que escribió con Saura, ¿no es verdad? Con Berlanga, no digamos, en fin, ¿no? Y le dijo que lo ideal en un guión es que leyendo solo los diálogos no se entienda nada. Ujú. O sea, en el sentido que en la imagen
la que va a dominar, la que va a hablar, no los diálogos. Bueno, yo creo que esa película, El Pisito, se conserva muy bien porque es como, en fin, es como el Lazarillo de Tormes, digamos, ¿no? Es como el Buscón, es como la España de los años 50, andrajosa, pobretona, oportunista, que está tratando de sobrevivir a como dé lugar. Son personas de conventillo, ¿no? Son personas de corrala, que lo que quieren es precisamente progresar y salir de su pobreza como dé lugar, digamos, ¿no? Y ese tránsito, ese escapar de la pobreza y del hambre, yo creo que es algo que está en la cultura española en distintos momentos, desde luego en la propia guerra civil, digamos, ¿no? Entonces, yo creo que esa película ha envejecido extraordinariamente bien. Y yo creo que también Campanadas de Medianoche, la película de Orson Welles, sobre varias obras de Shakespeare, ¿no? Y el personaje de Falstaff. Porque en esa película yo creo que es una película donde es un personaje sin duda trágico, pero humorístico al comienzo, un bufón. Yo creo que Orson Welles está feliz, digamos, feliz del personaje y feliz de hacer esa película. Una película en itinerante, con muchas dificultades, con un productor español, Emiliano Piedra, pero es una película extraordinaria. Y la pelea, la batalla final, yo creo que también está en YouTube. La batalla final que durara unos 10 minutos, en fin, deben actuar 50, pero parece que fueron 50.000, digamos. Está filmada de manera extraordinaria. Esas dos creo yo que han envejecido extraordinariamente bien. El Pisito de Marco Ferreri y Campanadas de Medianoche de Orson Welles. Oye, Antonio, y a ver, ahora tengo una pregunta más personal. De estas Sí, 50 películas viejas en que ambos sí. coincidieron, para ti, tu película más entrañable, por la que tengas más cariño personal tú, dentro de esta selección, una o dos podrían ser. Yo, mira, a ver, espérate, que eso no es tan fácil. Mira, espérate, lo que pasa es que estas cosas, suponte, Alia Gardelito de Lautaro Murúa, yo a esa película le tengo aprecio, pero por Lautaro Murúa, ¿no? Porque Lautaro Murúa, por estas cosas que también, mira, Lautaro Murúa, yo alguna vez intenté entrevistarlo en Madrid, viví en la calle Goya. No la vio muy bien en las películas que había realizado. Y al final, muy amable y tal, pero no quiso darme la entrevista. No, dijo que no, no hay problema, muy bien. Y con el tiempo, bueno, él se muere y yo trabajaba en Alfaguara. Y íbamos a la calle Manuel Montt, donde había un el librero de libros antiguos en su propia casa, en su departamento. Y íbamos a comprar un libro a Saramago, porque venía por la editorial. Y mirando el libro, yo miro arriba una repisa y hay una ánfora. Y dice, Lautaro Lincoyán Murúa Pará, eran sus cenizas. Ah, Y yo fíjate que dije, ¿cómo es posible que un hombre así, tan famoso, tan guapo, que actuó en tantas películas, Argentina, famoso, en fin, por su prestancia, esté acá en esta ánfora? Y yo quise, no, y siempre me arrepiento, había tratado de llevarme la ánfora, haberla comprado, no sé, pero bueno, no podía. Pero por eso, Alia Gardelito, que la dirige él, yo a esa película efectivamente le tengo cariño. Y la otra, no, por lo que te contaba antes, también el Cid, ¿no? El Cid por esa razón. Mira tú que esas películas, el Cid, como 55 días en Pekín, eran grandes superproducciones, y lo que pasa es que se vendían álbumes, ¿no? Con imágenes de las películas. Y tú comprabas sobrecitos y pegabas ¿cómo se llama? La imagen, ¿no? La de Charlton Heston, la de Ralph Bayona, Además que yo estudié literatura un tiempo, ¿no? Entonces me acuerdo Eduardo Godoy, este profesor de literatura española, ¿no? Que era en en la sede de la Chile en Valparaíso. Y nos hizo leer el sitio, creo, 500 veces. Entonces yo, para mí, Muntamín, Álvar Fáñez, en fin, La ah, Frente de tienes Jorge. adentro. De los ¿Ah? ojos fuertemente entrelorando. Yo me sé de Claro. memoria también al comienzo. Es maravilloso. Logi, y yo la corneja a la izquierda, y ya, ay, qué buen La vasallo. siniestra, Sí, la corneja siniestra, sí. Oye, claro. Antonio, y hay una ¿Mm? película que me llamó mucho la atención y que me interesó.
que no la había visto, La casa en que vivimos de Patricio Cauro, una Ah, película sí, chilena del año 70. Interesante esa película, ¿no? sí. Antonio. No, es muy interesante porque eh, es una película que es también lo que hablábamos a propósito de la ciudad y de las nuevas construcciones, de las nuevas casas. Es la familia de clase media que aspira a tener una casa propia, una casa más grande, un chalet, más o menos, de 2 pisos, con ciertas comodidades. Y la película lo que cuenta es la dificultad del dueño de casa y su familia de poder construir esa casa, digamos, ¿no? Para Chile probablemente la historia de las casas, de las construcciones, de cómo se expanden las ciudades, yo creo que ahí está la historia de nuestro país también, ¿no? Hasta ahora, ¿no? Hasta el día de hoy, hasta la mega toma de San Antonio, Sí, desde la claro. casa en que vivimos y desde la pobreza en fin, de esta película tan terrible que es Morir un poco, digamos, ¿no? Filmada en las cumbres de Valparaíso entre casucha y casucha, digamos, ¿no? Entonces la película cuenta ese tránsito. Y mira, y tiene una cosa bien curiosa porque en algún momento la protagonista, que es Carmen Barro, que se llama Luchita, le dice al protagonista, vamos al biógrafo, le dice. Ajá, Porque en ese tiempo, no es verdad, las clases, en fin, de los años 40 50 se decía ir al biógrafo, claro. no se decía ir al cine, e incluso buscamos ahí en uno de los primeros diccionarios enciclopédicos de algún académico chileno, cura y académico, que efectivamente se decía, pero se decía biógrafo porque se entendía que así como la biografía contaban vidas de personas, en el cine también se contaban vidas de personas. Era por el género. Después se transformó esto en el lugar, ¿no? En el teatro o en el cine. Pero Bueno, inicialmente era por eso. existe de hecho un cine que se llama El Biógrafo, que está en el barrio Las Tarrias. Efectivamente, Uno efectivamente, de los últimos cines que no son de cadenas, digamos, en Santiago. efectivamente. Así es. Antonio, yo te quiero agradecer esta caminata que hemos tenido No, esta tarde en el muchas jardín, gracias. comentando este bellísimo libro, 50 películas viejas. Como les dije al comienzo, este es un excelente regalo de Navidad. Si tienen algún pariente, hermano, hijo, padre, eh, cinéfilo, este es el libro perfecto para regalar. Fue un gusto haber conversado contigo y Muchas seguir gracias. Al contrario, siempre conversando de cine. muchas gracias y feliz Navidad y felices fiestas. Lo mismo para ti. Nosotros, queridos Muchas radiovidentes, nos gracias. encontramos mañana nuevamente aquí cuando vuelva a abrir la verja de madera de mi jardín a las 7:30 de la tarde en Pauta. Muchas gracias por haberme acompañado. Es hora de cerrar la verja de madera del jardín. Pero Christian Warnken la volverá a abrir de lunes a jueves a las 19:30 horas en Radio Pauta, cuando comience de nuevo Desde el Jardín. Una presentación de Grupo Educar, construyendo el futuro de la educación técnico profesional en Chile.